Tal, doctor? Buenas noches, soy Isaías Espinosa y este es mi video debatiendo lo dicho en el podcast hecho con inteligencia artificial. Sí, el título del podcast que se realizó fue Equilibrio Peligroso y bueno, me tomé la libertad de realizar algunas notas debido a la duración del podcast para poder organizar mejor mis ideas de todos los temas discutidos en base a estos 5 artículos que tomé por parte de la biblioteca de UTLAB. Bueno, el podcast que acabo de escuchar plantea cómo México enfrenta el reto de equilibrar la necesidad de energía con la protección ambiental y de la salud. Suena bonito, pero ahora toca ver si lo que dijo la IA pues se sostiene con base en artículos científicos revisados por pares, como fueron las indicaciones. Hoy, bueno, voy a mostrar en qué acierta el podcast, en qué simplifica demasiado las ideas, que fue una tendencia que también noté, y qué aportan los estudios científicos sobre extracción, refinación y almacenamiento. Como punto número uno, para el tema de la extracción y aguas residuales, bien, el podcast menciona el caso de 39 vertidos ilegales de aguas residuales en Nuevo México en 2017 y sus impactos en el suelo y la microbiología. Esto es cierto y está documentado en el artículo de Kashani del año 2024, que demuestra cómo la salinidad y los hidrocarburos alteran radicalmente la diversidad microbiana del suelo. En México esto es particularmente preocupante porque compartimos acuíferos transfronterizos. Un artículo sobre fracking en el acuífero transfronterizo, perdón, confirma que el riesgo de contaminación no solo es local, sino que se extiende a ambos lados de la frontera. Entonces, pues con esto, sí, la IA acierta en señalar el problema, pero los artículos muestran que el impacto es más grave y más complejo, sobre todo porque incluye temas legales y pues binacionales en este caso, ¿no? En un punto número dos, para el tema de la refinación y el benceno, el podcast también habló de la reformación catalítica de nafta, por las siglas NCR en inglés, y de cómo el proceso eleva el octanaje, pero a costa de generar benceno. Esto es correcto. El benceno es cancerígeno y en México la norma 16 lo limita a 1% en zonas metropolitanas y 2% en el resto, según los artículos. En específico, el artículo de Velázquez Alonso del año 2025. Y bueno, esto lo confirma con simulaciones y pruebas piloto, en las cuales se ajusta la temperatura a 491 grados Celsius y la relación de hidrógeno con hidrógeno de H2 con el hidrógeno con las partículas de carbono, y pues esto se puede reducir el benceno a 1,48%, mejorando así la calidad de la gasolina. Sin embargo, desde mi punto de vista, aquí la IA simplifica demasiado toda la información. El problema no es solo técnico, sino también operativo y regulatorio. Mantener esas condiciones óptimas en refinerías mexicanas, con catalizadores que se desgastan y variabilidad en la nafta, es mucho más difícil de lo que el podcast pues lo hace parecer prácticamente, ¿no? Realmente se centra en dar la información sin este, pues como análisis personal de cada uno de los temas tratados. Como último tema que me gustaría destacar de este podcast hecho con inteligencia artificial, pues bueno, para finalizar el podcast menciona estudios de almacenamiento geológico seguro y bueno, pues lo aplicó con base en una analogía a los hidrocarburos. Aquí, pues, se trae a colación el trabajo de Wade, de uno de los artículos, sobre el almacenamiento subterráneo de hidrógeno. En este artículo se habla de la importancia de la roca sello, la presión capilar y la integridad de pozos. Todas estas nociones, pues, son parámetros que se usan dentro de la ingeniería petrolera. Eh, bueno, mi formación académica en la licenciatura es ingeniería en petróleo y gas.
Entonces, con base en estos conocimientos, puedo mencionar, una vez escuchado lo que se dijo en el podcast, que si bien es cierto, los principios de porosidad, permeabilidad, roca sello y control de presión son esenciales para evitar fugas dentro del sistema petrolero, pues además en México esto se conecta con otros retos, los cuales serían retos de modernización tecnológica, como los que son señalados en el artículo sobre la modernización de la industria petrolera mexicana, que urge adoptar mejores sistemas de monitoreo y control, como también lo mencionaba con mis compañeros de equipo en unas actividades anteriores de este curso. Y bien, para concluir, pues entonces, ¿qué nos queda después de todo este podcast? Es que si bien el podcast da un buen pues panorama sobre toda esta relación con los 5 artículos, pero pues si analizamos los artículos de forma independiente, estos demuestran que la contaminación por aguas residuales no solo altera a los suelos, sino que también tiene implicaciones legales e internacionales. Número dos, que el problema del benceno es un, llamémosle, un trade-off técnico, operativo, si un problema que tiene bases tanto técnicas como operativas mucho más difícil de manejar en la práctica que como suena teóricamente. Así como que la contención segura no es blanco y negro, ¿sí? Realmente depende de la geología, la infraestructura y la regulación mexicana. Por último, la gran pregunta es, ¿cómo puede México lograr ese equilibrio entre energía, ambiente y salud, considerando que los compromisos técnicos y económicos siempre están presentes? Para mí, el podcast resume bien todos los temas de los artículos, pero esta es la gran pregunta que deja y con la que me gustaría concluir este video. Una vez escuchado el podcast y haber leído estos artículos, es importante destacar que este equilibrio entre energía, ambiente y salud no solo es de importancia gubernamental, sino debería ser un tema de interés social para cada uno de los sectores. Eso es todo por mi participación. Muchas gracias.